Grabación. Adelante. Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Su servidor, el doctor Jorge Alberto Garay Ramos. Soy médico pediatra con la subespecialidad de terapia intensiva pediátrica. Actualmente soy jefe de terapia intensiva y jefe del departamento de pediatría del Hospital Ángeles del Carmen, aquí en Guadalajara. Hoy vamos a platicar con ustedes un tema muy interesante en el cual, pues, todos ustedes han escuchado de la enfermedad de Lyme. Muchos ya han estado indagando de esta enfermedad, muchos de ustedes la padecen y algunos de ustedes tal vez piensan que puedan tenerlo. La enfermedad de Lyme, como ustedes lo están viendo en la diapositiva, pues es prácticamente el vector que es el Ixodus scapularis, principalmente una garrapata, la que nos va a transmitir esta bacteria que se llama Borrelia burgdorferi. La que sigue. Como antecedentes, podemos tener que esta enfermedad se descubrió en los años 70 acá en el pueblo de Lyme, prácticamente al noroeste de los Estados Unidos, cerca de Nueva York. Y ahí empezaron un grupo de niños en donde empezaron a tener síntomas de dolores articulares y pensaron que pudieran tener pues una artritis reumatoide juvenil. Pero empezó un paciente, después otro niño, y bueno, pues no es posible que 4, 5, 6 niños en cuestión de 2 o 3 meses pudieran tener una artritis reumatoidea que es de tipo autoinmune. Se empezaron a investigar y pues encontraron a final de cuentas que esto no era una enfermedad autoinmune, sino era una bacteria que provocaba esta enfermedad, y ahí se empezó a descubrir la enfermedad de Lyme a través de la Borrelia burgdorferi. La que sigue, por favor. Aquí nosotros tenemos al descubridor, es el doctor Willy Burgdorferi. Él viene su descubrimiento desde los 50. Él trabajó con estas garrapatas, sobre todo con el Ixodus scapularis que ustedes la están viendo en estos momentos. Y gracias a él, pues se pudo encontrar que la enfermedad de estos niños era provocada por esta bacteria. Él pues acaba de fallecer en el 2014, como ustedes lo están viendo. La que sigue. Y dentro del primer aislamiento de la borrelia, pues fueron en los bosques de la isla de Shelter. Prácticamente utilizaron muchas sábanas en donde todas las garrapatas prácticamente las recogían y de ahí pues las fueron a llevar al departamento de biología y de microbiología para poder investigarlas, poder abrirlas y poder detectar las bacterias que pudieran tener este tipo de pacientes. De ahí es donde se descubrió. Aquí está la isla de Shelter, aquí está prácticamente cerca de Nueva York. La que sigue. Y miren, las garrapatas pues no son nuevas. Esta es una publicación que se editó en el 2017 en Nature, en donde ustedes pueden ver una garrapata de un dinosaurio terópodo, y aquí la podemos observar en diminuto, que prácticamente pueden ser 5 milímetros, y miren ustedes aquí una garrapata prácticamente en el ala de este tipo de dinosaurio. Entonces las garrapatas han existido realmente desde que inició la Tierra, porque al final de cuentas pues es una parte de la cadena alimenticia de los diferentes tipos de animalitos. La que sigue. Y miren, para que se den cuenta cuántos tipos de garrapatas tenemos hoy en el mundo. Esta publicación que se le hizo en el 2010, en el Infectious Disease, podemos observar que tenemos casi 900 tipos de garrapatas a nivel mundial. Entonces, pensar que la garrapata es exclusivamente de Nueva York, como se pensaba, o solamente de Estados Unidos, pues es un error, ¿no? Y esto ya nos está demostrando que esta enfermedad, la enfermedad de Lyme, pues pueden encontrarse pues en todo el mundo, porque estas garrapatas se pueden encontrar en Asia, en África, América Latina, Europa, que son los que más investigación han tenido y que ellos son los primeros que la conocen.
Y aquí son pues los diferentes tipos de garrapatas, como ustedes pueden observar. Pero lo más importante es que existen más de 900 especies hasta esta fecha, la que sigue. Y es muy importante que ustedes conozcan cuál es el ciclo de la garrapata para poder entender por qué ellos pueden prácticamente contagiar a un paciente pediátrico o bien a un paciente adulto. Miren, una garrapata adulto prácticamente puede aventar entre 500 y 1000 huevecillos. Una vez de que salen estos huevecillos, lo primero que crece es una larva. Y la larva, la que sigue, es del tamaño de un alfiler. Entonces, de la cabeza de un alfiler. Entonces, imagínense lo pequeña que puede ser. Esta larva, pues para que pueda sobrevivir, pues tiene que picar a un pajarito, bien a un ratoncito. Si este pajarito o ratoncito está enfermo, pues esta larva prácticamente va a ingerir la bacteria, la va a tener el intestino y después se va a ir a las glándulas salivales. ¿Para qué? Para que en periodo de 2 a 3 meses crezca y se forme una ninfa. La ninfa ya es mucho más grande y esta ninfa pues ya va a ir para animales más grandes como el ciervo, el zorro, ardillas, conejos y hasta el humano. Si esta ninfa se infectó en el periodo de larva, pues ya va a infectar a cualquiera de ellos que haya picado. Entonces aquí el riesgo obviamente va a incrementar durante la primavera y verano, en donde vuelve a crecer 2 a 3 meses y ya se vuelve adulto, para así volver a infectar animales grandes e incluso el humano, y es donde entonces el paciente se puede infectar y otra vez vuelve el ciclo a formar huevecillos para sí. Imagínense la cantidad que se puede hacer. Es muy importante que sepan incluso que en Estados Unidos cuando hay invierno, todas las aves del Canadá y de Estados Unidos que vuelan hacia territorio mexicano y hacia Centroamérica, pues dentro de las aves vienen las garrapatas, de tal suerte que cuando van llegando a diferentes partes del país o de los estados, pues ahí llegan igual las garrapatas, se salen del avión, por así decirlo, y empiezan a ser infectadero, o bien si ya vienen cargadas con huevos, pues empiezan a reproducirse. Entonces, la creencia que solamente existen en Estados Unidos, pues no es cierto, ¿no? Aquí no podemos demostrar por qué en nuestro país podemos tener mucho esta enfermedad, pero el problema es de que no se diagnostica correctamente. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver el dedo de un paciente y vean el tamaño prácticamente de 1 milímetro de lo que es una larva a lo que es un estado adulto. La que sigue. Miren, este es un estudio muy interesante de José de la Fuente, en donde nosotros podemos observar cómo una vez de que empiezan a chupar la sangre, prácticamente estas bacterias que si ese paciente o ese animalito estaba infectado, pues se van al intestino, que ustedes lo están viendo en rojo. Una vez de que está en el intestino, pasa al hematocele, que es la sangre de la garrapata, y de ahí esa borrelia o esa bacteria se va a las glándulas salivales, para que aquí en estas glándulas salivales que estamos observando, vuelvan a pasar nuevamente cuando pica prácticamente la garrapata a través de este espada, que así le llamo yo, que se llama hipostoma, y entonces avienta todas las bacterias al torrente sanguíneo. Entonces, eso es bien interesante que ustedes sepan por qué una garrapata puede infectar y cómo una garrapata puede transmitir la enfermedad. ¿La que sigue? Miren, se decía al principio que solamente eran los venados de cola blanca, ¿verdad? O los ratones X. Actualmente se sabe que es cualquier animal que tenga sangre. Aquí ustedes están viendo todos los tipos, incluso se han observado hasta en reptiles, que están las garrapatas. Entonces, todo animal que tenga sangre necesita la garrapata comer sangre para poder subsistir con los ciclos que ustedes observaron anteriormente. ¿La que sigue? Miren, aquí estamos viendo una garrapata en forma microscópica. Lo más interesante que quiero que observen es hipostoma. Este hipostoma es el que se clava prácticamente
en el animal o en el humano, y que estos palpos que ustedes están viendo son como unas antenas en donde localizan perfectamente dónde insertarse para poder chupar la sangre. Una cosa muy interesante es de que a través de las glándulas salivales, pues las personas nunca sienten que fueron picadas porque avientan un anestésico. Entonces, y además un cemento. Por eso las garrapatas son muy difíciles de quitar. Y hay muchas formas de quitar según el pópulo, ¿no? Realmente hay una sola forma que debemos de realizar. ¿La que sigue? Miren, esta es la forma correcta para extraer una garrapata. He escuchado a los pacientes que échale humo de cigarro, échale alcohol, échale cualquier cosa de situación. Eso no es correcto, no hay que perder tiempo, simplemente hay que agarrar una pinza, forma perpendicular la piel y extraerla en forma perpendicular hasta que la saquen. Es cierto que la piel incluso se puede estirar. Yo he sacado garrapatas de los diferentes pacientes y la piel se estira, pero no duele. Lo importante es sacar todo el animal. ¿La que sigue? Y solamente lo que debemos de hacer es limpiar con mertiolate o bien con isodine o bien con alcohol, lo que tengan. Con eso es suficiente. Miren, vean esta publicación de Estados Unidos, del 2008 hasta el 2015. ¿Y qué es lo que observamos aquí? La distribución de esta enfermedad, ya sea porque veamos las lesiones rojas que vamos a ver más adelante, que se llama eritema migrans, o que tengan manifestaciones neurológicas, o que tengan manifestaciones cardíacas, o la artritis, que es lo más común. La población es entre los 4 a los 10 a 14 años. Vean esta distribución. Es decir, en niños es más común el porcentaje, viene una decadencia en prácticamente en la adolescencia y adultez joven para volver a crecer a través de los 40 años y tener un máximo a los 50 para ya prácticamente disminuir a partir de los 65 a 70 años. Entonces tiene un incremento bifásico. ¿Y por qué? Porque es la zona de los niños o de los excursionistas que los llevan a parques, que los llevan a todas las situaciones de campamentos a esas edades y que también en la época adulta, en donde muchos ya tratan de descansar o ir a esos lugares, pues también viene la infección y es donde encuentran más este tipo de lesiones. ¿La que sigue? La distribución, como les dije, pues no solamente es de Estados Unidos, como se dice por muchos, incluso médicos o pacientes. Vean este artículo también del 2017, nos habla que la distribución es en todo el mundo. Aquí lo estamos viendo. Si nosotros vemos en café el 1 y 2, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues la anaplasmosis y la enfermedad de Lyme es la más común. Si nosotros vemos el número 3, viene siendo del color un café más claro, la babesiosis para México, pero también tenemos enfermedad de Lyme. Si vamos, por ejemplo, parte de Europa y del Asia en verde, tenemos que es la anaplasmosis y la enfermedad de Lyme. Entonces aquí podemos ver de los diferentes colores todos los tipos de enfermedades que pueden tener. Y recuerden que las garrapatas no solamente transmiten la Borrelia burgdorferi, que es una bacteria, puede transmitir otros tipos de bacterias que se llaman coinfecciones. Y dentro de esas coinfecciones también puede hacer o transmitir virus, como el virus de la fiebre hemorrágica del Congo, que se ve más en el África, o bien las encefalitis también provocadas por estas garrapatas, pero que son, por ejemplo, del virus del Nilo, que se ve más en los Estados Unidos. ¿La que sigue? Pero ¿cómo estamos en México? Miren, la que sigue. Nosotros en México hay publicaciones desde el 2014 en donde si a nivel mundial teníamos cerca de 900 especies, en México hasta esta fecha se habían detectado aproximadamente 100, 110 especies de garrapatas. De tal suerte de que están distribuidas en todo México, la que sigue. Y ustedes lo pueden ver en esta publicación de la doctora Carolina Sosa, en donde se recolectaron casi más de 1,100 garrapatas en bosques, parques de ecoturismo,
y en zonas de huéspedes de 101 sitios de 22 de los 32 estados de México. Y vieron cuántas garrapatas podían estar positivas para patógenos distribuidos en nuestro México. La que sigue. Y podemos ver en esta República Mexicana cómo prácticamente todo el Pacífico, el centro y prácticamente el Atlántico, en el Golfo, tenemos garrapatas. Tal vez si hubiera tenido más dinero para investigación, la doctora pudiera encontrar no solamente aquí, sino Baja California, parte del norte de nuestro país, Mérida, Cancún, donde sabemos de que hemos tenido pacientes enfermos de Lyme. Y aquí vemos todos los tipos de garrapatas que podemos tener: Dermacentor, Rhicephalus, Amblyomma, Ixodus. Entonces aquí tenemos una combinación. Entonces México tenemos garrapatas, claro. Tenemos en todo México. La que sigue. Y aquí podemos ver las diferentes bacterias que se encontraron en esas garrapatas. Vean ustedes en color morado la anaplasmosis prácticamente en todo el Pacífico, la Rickettsia rickettsii en rojo en el Atlántico, acá en el Golfo, pero tenemos Ehrlichia, Canis, y tal vez, como les digo, se ocupa más dinero, más tecnología para poder encontrar más tipos de bacterias. Entonces, de que tenemos en México, con esto comprobamos de que tenemos la enfermedad, y eso no hay duda. La que sigue. Miren, volvemos a insistir. No solamente la Borrelia burgdorferi, que es la que se conoció en los años 70, 80, es la única bacteria que puede producir la enfermedad de Lyme. Sabemos que existen muchas subespecies de borrelias. Podemos encontrarla como estas europeas, la agarine, que se encuentran en Europa y en Asia, la bavariensis, la pseli, Spielmani, Bisatiae, Mayoni, Lusitania, Valaisania. Entonces, nosotros, si no tenemos también las herramientas diagnósticas para los diferentes tipos de borrelia, no podemos hacer un diagnóstico correcto. ¿Qué quiere decir esto? Y me estoy adelantando. Que si los sistemas inmunológicos, es decir, las pruebas que confirman la enfermedad de Lyme solamente es para Borrelia burgdorferi, pero si no tienen para Garini, Afzeli, Spellmani, Mayoni, pues ¿qué va a pasar? Que pueden tener un falso Lyme, es decir, la prueba sale falsa negativa, porque tal vez no tengan burgdorferi, pero puedan tener cualquiera de las otras especies. Entonces es muy importante desde ahorita saber a dónde mandar los estudios que puedan tener la mayor cobertura para los diferentes tipos de borrelia. Eso es lo que se ha descubierto desde hace varios años. ¿La que sigue? Miren, para que ustedes se den cuenta qué es esta bacteria, la bacteria es una espiroqueta y tiene forma de resorte. Aquí la vemos. Esta es microscopía electrónica para que ustedes la puedan ver. Y esta es la prima de la sífilis. Entonces, mucho se estudió de la sífilis desde el siglo pasado y tiene mucha similitud a la borrelia, sobre todo porque la borrelia le gusta mucho al sistema nervioso central. Entonces, mide 20 micrómetros, pero esto es lo más importante, que ustedes la conozcan en su forma natural. ¿Qué es la que sigue, por favor? Pero ¿qué sucede si esta bacteria es empezada a atacar por el sistema inmune o por algún antibiótico que le están dando por otra situación, una diarrea, una infección de vía urinaria? Esta espiroqueta empieza, ustedes están viendo aquí la espiroqueta, empieza a formar unas como burbujas. Vean ustedes aquí, otra burbuja y otra burbuja, pero aquí está la espiroqueta. La que sigue, por favor. Y aquí la ponemos en microscopía electrónica, cómo está esta vesícula, esta burbuja. Ya empieza a ayudarse a proteger. La que sigue. Y esto, una vez de que sigue siendo atacada, ya forma cuerpos redondos que se llaman rhombodies. Son esféricos, vean todos aquí. Y esto viene siendo impermeable al antibiótico e impermeable al sistema inmune. Esto entonces nos viene a pensar, caray, si entonces una persona que tiene Lyme y tiene ya varios años sin ser diagnosticada y le han dado algunos tipos de antibióticos, pues la borrelia ahí se va a esconder perfectamente en estos rhombodies que pueden durar pues varias semanas, porque al final de cuentas tienen que desenrollarse para poder vivir y poder
otra vez ingerir glucosa y proteína para poder subsistir. La que sigue, lo podemos ver aquí en microscopía electrónica cómo esta borrelia, esta vesícula se empieza a enrollar y vean ustedes cómo ya está más crecida y ya está envolviéndose. La que sigue, para que al final de cuentas se protejan no solamente los bleps o los round bodies y las propias espiroquetas. Estas se juntan en cientos para formar estas biopelículas o llamadas biofilms. Y son presencia pues de muchas colonias de todo lo que hemos platicado. Y entre todas, hagan de cuenta que es una carpa de circo que ponen una capa de proteína que se llama una matriz polimérica, de tal suerte que se protegen para que no sean atacadas por nadie. Obviamente que tienen que salir tarde o temprano, pero imagínense que tengamos en algún paciente cientos de biofilms en las arterias o bien en las zonas articulares, que es donde más les gusta, por eso los pacientes tienen mucha artritis, o bien hasta sistema nervioso central. Estas placas incluso de biofilms se han encontrado en pacientes de Alzheimer, ¿sí? Las publicaciones del doctor McDonald, ¿sí? En donde hizo microscopía electrónica en pacientes de Alzheimer, encontraron biofilms llenos de borrelia. Entonces, esto es un argumento muy importante y de pensar, caray, el Alzheimer es Alzheimer y es una demencia como nos dicen, o realmente el origen es una enfermedad de Lyme que nunca se diagnosticó y que estos pacientes se fueron degenerando hasta fallecer. ¿La que sigue? Esto es algo complejo, simplemente es para médicos, pero ¿qué quiero darles a entender con esta diapositiva que se ve muy compleja? Miren, esto, la evasión inmune. La Borrelia burgdorferi tiene todos estos sistemas que están viendo aquí muy complejos, porque se esconde, para que me entiendan. Se esconde y no puede ser detectado por el sistema inmune hasta que pasan 1 o 2 meses. Por eso a veces los pacientes, si no se les hace las pruebas muy tempranamente, cuando es picado por una garrapata, pues salen negativas por esta evasión inmune. Se sabe esconder perfectamente, ¿sí? Y a veces hay que esperar 2 o 3 meses para que entonces se puedan realizar las pruebas y en sitios, pues, que tengan los diferentes tipos de borrelias, como les he dicho. ¿La que sigue? Entonces, dentro de la historia natural, pues la picadura de una garrapata, pues se puede confundir con otras enfermedades y sobre todo en la infancia, ya no se diga en la etapa de adulta, ¿verdad? Las infecciones de una picadura de garrapata, pues puede ser la Ehrlichia, la Anaplasma, Tularemia, Babesia, e incluso de las montañas rocosas. Y son síntomas muy difíciles, es decir, porque no tienen un patrón específico. El paciente o el niño puede tener fiebre, puede tener dolor de cabeza, un malestar general, tener náusea, vómito, dolor muscular, puede aparecer como una diarrea, como gastroenteritis, vómito y diarrea, o bien me duele la garganta y tener fiebre, o bien alguna situación que se sienta como mal. Y entonces, la que sigue, el paciente, si tienen suerte, pues ya puede encontrarse un eritema migrans, que ahorita los vamos a ver, o niños que tengan parálisis facial, o adultos que son de causa desconocida, que súbitamente tuvieron la parálisis. O ya vienen las articulaciones, sobre todo muñecas, pero más rodillas, en donde vienen dolores, muchos dolores que son a todas horas. Yo tengo niños, ¿sí?, que tienen dolores prácticamente de las extremidades inferiores. Y se confunden los pediatras o los médicos y dicen, son dolores de crecimiento. Pero los dolores de crecimiento generalmente son en la tarde-noche, cuando ya el niño dejó de brincar, y es porque se está estirando el ligamento, y el ácido láctico que se genera es la que produce el dolor. En estos niños que yo tengo, realmente son dolores todo el día, desde que amanece hasta que anochece, e incluso son despertados por el dolor. Entonces, pueden estar débiles e incluso algunos pueden tener fiebre. ¿La que sigue? Entonces, la sintomatología pues puede ser muy variada. Miren, aquí es una paciente que me mandaron al consultorio y esto es con una lupa,
en donde la garrapata se encontraba en la oreja. Ahí está, ustedes la pueden ver, está dentro del hipostoma perfectamente insertado. La que sigue. Esta es otra paciente, todos son pacientes reales, son de la consulta. Vean el clásico eritema migrans, que se le llama como tiro de Diana, porque ven ustedes un halo rojo y el centro rojo con una parte blanquecina. Por eso se le conoce como tira de Diana o ojo de buey. Aquí está otro paciente, incluso aquí se ven los piquetes, la que sigue. Aquí se ve otro paciente más decolorado, pero el centro se ve rojo y aquí está en el centro el piquete. Otro paciente que puede ser un eritema que se puede confundir. Y esto es lo clásico, pero podemos tener eritemas generales y no ser prácticamente el clásico y decir, no, pues no tienes Lyme, ¿no? O no tienes el eritema migrans. Esto sí es un eritema. La que sigue. Miren, otro paciente, aquí pueden ver un halo rojo alrededor grande y en el centro rojo con el piquete. Esta es otra paciente, la que sigue. Y es algo muy importante que debemos también de no confundir. Y por eso podemos también sobrediagnosticar un eritema migrans. Si tiene este paciente una reacción a medicamentos, nosotros la conocemos como urticaria, da mucha comezón y son abones, es decir, que como islas que tienen el niño o el adulto en diferentes partes. Esto no es Lyme, esto es una urticaria, la que sigue. O bien un paciente que tiene una rubiola o una rociola, pues miren, muchos pigmentos rojitos, y esto es por un síndrome viral. Esto no es Lyme, la que sigue. O bien pacientes que tienen esta otra entidad, esto se ve muy clásico en la rubiola. Primero es en la cara y luego después baja a la extremidad en contra de la rociola que se presenta en el tronco y luego sube a la cara, la que sigue. Este es otro eritema viral. Aquí lo estamos viendo, la que sigue. Y esto es un Kawasaki, ¿sí? Y ahorita lo estamos viendo mucho en algunos pacientes que tienen COVID con el síndrome de Kawasaki, que no es Lyme, aclaro. Entonces son diagnósticos diferenciales que debemos de hacer correctamente porque no todo lo que vemos rojo es Lyme. La que sigue. Otro paciente con síndrome de piel escaldada por estafilococo. La que sigue. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente por picadura de garrapata, pues no debemos de retrasar el inicio del tratamiento. Miren, si tenemos un dato clínico, ya tenemos al niño como me han traído al consultorio, con la garrapata ahí, o bien que la mamá la trajo y me las traen, ahí tengo la colección de garrapatas que me tienen en los pomitos, y se le ve el eritema o no se le ve el eritema, pues ahí debemos de iniciar el tratamiento profiláctico. Si nos esperamos a un laboratorio, como les digo, esto nos puede tardar hasta 2 meses para que pueda salir positivo. En esta serie del Dr. Borchers, en 92 niños, miren, el 75% acudieron con médico a los 3 días de iniciar los síntomas, pero solo 4 pacientes recibieron tratamiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que los otros, pues, cargaron con la enfermedad y tal vez en 2 meses van a empezar con la sintomatología. El tratamiento en promedio inició hasta los 7 días, fíjense, de haber sido picado o bien que tenga el eritema. Los datos fueron muy similares en 32 niños con diagnóstico de Ehrlichia. ¿La que sigue? Entonces, esta enfermedad, la que sigue, es muy importante que la conozcamos como la gran simuladora. ¿Por qué? Porque puede simular en adultos la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, fibromialgia muy clásico en las mujeres, lupus eritematoso, síndrome de fatiga crónica, Parkinson, Alzheimer, que ya lo platicamos. Y en niños, ¿qué? El autismo y el PANDAS. Es muy importante que siempre se descarta, obviamente, PANDAS es provocado por el estreptococo beta hemolítico. Obviamente se tiene que descartar que sea por esa bacteria, pero si se descarta y el niño sigue igual, pues hay que descartar prácticamente la enfermedad de Lyme. ¿Por qué? Porque simula cualquier enfermedad de tipo autoinmune. ¿La que sigue? Dentro de la sintomatología ya más específica de los pacientes pediátricos, la que sigue, y de los adultos,
Una de las cosas bien importantes que me refieren los pacientes es la fatiga. Son pacientes que antes eran activos, se movían, despertaban temprano, ahora no pueden subir ni las escaleras o caminan 2 cuadras y ya están muy fatigados, tienen que llegar a dormir. Tengo un paciente muy actual en donde me dice, doctor, barro simplemente el zaguán o barro una recámara y me tengo que acostar 1 hora y tengo que dormir porque no puedo. ¿Sí? Los dolores articulares, y eso es algo interesante, es migratorio, están de un lado para otro y no se hinchan. Eso es bien importante. ¿Dónde? Pues las muñecas, los codos, las rodillas, sobre todo las caderas. Últimamente he tenido varios pacientes con dolor de caderas y hemos encontrado la sacroiliitis en ese tipo de pacientes. Los dolores musculares y la debilidad que hemos visto, sobre todo el cuello, la espalda, y no pueden ni levantarse ir al baño en la noche porque les cuesta mucho trabajo y hay dolor y es migratorio también en diferentes partes del cuerpo. Dolores de cabeza no se diga, todo el tiempo están con dolores y ellos dicen, no, pues tengo migrañas. Es raro la fiebre, algunos pacientes sí la refieren, pero sienten que se sienten calientes por dentro, aunque la realidad es de que no tienen fiebre, pero ellos se sienten calientes. Y algunos pacientes sudoraciones nocturnas, empapan las sábanas, ¿la que sigue? Trastornos del sueño, o tienen mucho sueño, o tienen insomnio. Los niños tienen trastornos mucho de pesadillas, tienen miedos. Hay trastornos gastrointestinales, sobre todo, mucho paciente me refiere de tener diarreas, de repente estreñimientos, dolores abdominales, sobre todo bajo costales, y no saben por qué, ya lo ven los gastroenterólogos, les hacen endoscopías, colonoscopías, todo normal. Algunos tienen problemas urinarios como tipo cistitis. Y dicen, doctor, ya me hicieron todo lo que es cultivo de orina, examen de orina, sale negativo y yo sigo con problemas de la orina. Da mucho problema. Tengo pacientes incluso que tienen dolores anales, sin saber la causa. Me duele el ano todo el día, doctor. Y otros, tengo problemas que ganas de orinar cada 5 minutos y no me encuentra nada, ya me revisó el urólogo. ¿La que sigue? Hay irritabilidad, muchos niños lloran, se enojan, tienen baja tolerancia a la frustración, sufren en la escuela incluso como déficit de atención. En los adultos es muy común el cambio de humor, pueden estar de buenas ahorita y en un ratito de malas, están agresivos o de ira, pero sobre todo porque tienen mucho dolor. Imagínense ustedes estar con dolor de cabeza todo el tiempo, dolor articular y dolor muscular, pues es una bomba de tiempo, o sea, pobres pacientes. ¿La que sigue? Una cosa que me les cuesta mucho definir es como el cerebro inflamado. Los americanos le llaman brain fog, pero es como un cerebro que abrumado, incluso se sienten flotar. Y son personas que se les olvida todo, no recuerdan las cosas. He tenido pacientes que manejan y van a otro lado en vez de su casa, o que se les ha olvidado hasta recoger a sus hijos a la escuela, ¿sí? Empiezan con dislexias, tienen problemas para encontrar palabras, son hipersensibles a la luz o a los sonidos. Entonces, son pacientes que se sienten no entendidos, no solamente por la familia, sino también por los médicos, y todos los catalogan a la mayoría. Es un paciente psiquiátrico, no te encuentro nada, tienes que ir con el psiquiatra, estás muy estresada y toma antidepresivos, ¿no? Eso es lo clásico. ¿La que sigue? Y recordar que estas garrapatas, pues no solamente pueden tener la Borrelia burgdorferi y las otras borrelias que hemos platicado, también pueden tener coinfecciones hasta en un 30-40%. Babesia, Bartonella, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia, Tularemia, Mycoplasma, la fiebre de las montañas rocallosas, virus Bourbon, virus Heartland, virus Powassan. Entonces, y otras que pueden tener. Entonces, es muy importante que siempre pidamos en los estudios otro tipo de coinfecciones. Este estudio del doctor Pirk en 3,000 pacientes, pues vieron que la babesia se encontró hasta en un 32% y la anaplasmosis en un 5%. En los pacientes que su servidor está manejando hemos encontrado coinfecciones variadas, babesia, Bartonella,
y anaplasma principalmente. Algunos otros Ehrlichia, pero podemos tener de 2, de 3, de 1, de 2. Entonces podemos tener de todo tipo. ¿La que sigue? Para terminar, prácticamente quiero decirles que existen guías publicadas tanto por la sociedad de ITSA, que ya hay una nueva publicación recientemente, la que sigue, y también pues hay otra publicación de ILATS, que es una guía y la evaluación de la evidencia para tratar la enfermedad de Lyme, publicación del 2014. Nosotros conocimos a la doctora Maloney, una de las autoras, hace algunos años que estuvimos en el Congreso de Lyme, y platicamos con ella personalmente la dificultad pues para poder realizar estas guías, pero que realmente han ayudado muchísimo para poder manejar tanto el eritema migrans en la fase preventiva como prácticamente cuál es el siguiente manejo de la enfermedad de Lyme. La que sigue. Hablar entonces del tratamiento o hablar de la evidencia de cómo realizar los exámenes, es muy importante que se acerquen a su médico y que solamente hay realmente contados con las manos y sobran dedos donde pueden realizarse los estudios. Realmente uno solamente en México o dos, y otro, el más importante en Estados Unidos, en el laboratorio de Igenix, que ellos tienen 25 a 26 años trabajando Lyme, trabajando arduamente en nuevas tecnologías, donde ellos ya han encontrado los diferentes tipos de borrelias y los diferentes tipos de coinfecciones. Y el tratamiento, pues, no se trata de una receta de cocina, se hace un traje a la medida para cada paciente. El eritema migrans sí se tiene que tratar en forma preventiva por 6 semanas, eso es definitivo, ¿sí? Principalmente en niños menores de 8 años puede utilizarse cefuroxima, principalmente, y en niños arriba de 8 años, pues con doxiciclina, pero siempre por 6 semanas, proteger obviamente su flora intestinal con un lactobacilo, y el manejo ya ahora sí de Lyme en sí, pues eso ya deben de acercarse a los médicos que manejen Lyme, porque esto es algo complejo, no es fácil, es un tratamiento completo, que no solamente son los antibióticos, sino también otra parte importante es una dieta y también los suplementos que deben de tener. Como conclusión, la que sigue, podemos ver que esta es una enfermedad muy común. De hecho, en las publicaciones se habla que después de los mosquitos, esta es la segunda causa más importante de infecciones a nivel mundial, la transmitida por garrapatas. Es una enfermedad muy compleja, como lo vieron, les di una pista de pájaro de todos los síntomas que puede haber, pero hay muchos más y raros. Pacientes que incluso me han dicho, me duelen los dientes. Los dientes no duelen, pero les duelen los dientes, ¿no? Cosas muy raras. Entonces, puede haber síntomas agudos o síntomas persistentes y luego cambiar, porque esto es algo bien importante. Puede tener unas cosas y luego de repente otras, y luego regresar y luego sumarse. La borrelia, pues es el agente infeccioso que es muy complejo. Vimos así en un pedacito cómo puede evadir el sistema inmune, es muy inteligente para que pueda sobrevivir en el humano y pueda seguir multiplicándose. La que sigue. Siempre deben de pensar en coinfecciones. Yo en lo personal nunca mando el examen de Lyme, siempre mando Lyme y coinfecciones para ver en un solo plano qué problema tengo con este paciente. Pero ojo, a veces pueden salir en el primer examen las coinfecciones negativas y al momento que volvemos a repetir un estudio en unos 5 meses, pueden salir ya las coinfecciones. ¿Y por qué? Porque el sistema inmune estaba prácticamente ocupado con borrelia. Al momento que empezamos a atacar borrelia y que empezamos a disminuirlo, el sistema inmune ya detecta las otras coinfecciones y por lo tanto ya se pueden manifestar a través de los inmunoblots principalmente. La que sigue. Y ya para terminar, pues es importante que gracias a ustedes se pueda difundir este conocimiento, que es una enfermedad emergente en México y créanme que la tenemos. Cada día yo veo más pacientes de Lyme, no, ya no solamente de México, sino de diferentes partes del país, de América Latina. Tengo pacientes de Estados Unidos,
de Centroamérica, de Sudamérica, que me están contactando para poder definir si tienen o no Lyme. No desconocemos cuál es el comportamiento en México porque no tenemos datos, son pocas las publicaciones. La doctora Gordillo es una de las que más ha publicado en pacientes pediátricos. Pero lo más importante que quise traerles es que reconozcan esta sintomatología aguda, que por favor no dejen de dar el tratamiento preventivo, porque me ha tocado que hasta los médicos le han picado a los niños una garrapata y dicen, no, no pasa nada, tú obsérvalo y pues si empieza con problemas, pues ya veremos. Entonces, no sabemos qué garrapata está infectada y es mejor dar un tratamiento a no darlo. Y podamos disminuir este riesgo de enfermedad tardía, porque también créanme, pacientes que ya tienen más de 5 años, me han llegado pacientes después de 10 a 15 años con esta enfermedad y ya tienen un síndrome post-Lyme, donde es complicadísimo poderlos manejar. Son pacientes que solamente podemos ya tal vez erradicar la enfermedad, pero la sintomatología más de alguna va a persistir. Y recuerden, es la gran simuladora. No olviden que puede haber un diagnóstico erróneo, y eso ha sido muy común, y que de fondo esté la enfermedad de Lyme. Ya la última diapositiva, estoy a sus órdenes. Desafortunadamente no estamos en este momento en vivo, pero si tienen alguna pregunta, ahí está mi correo y con todo gusto, o mi celular, con todo gusto los podré atender. Espero que con esta síntesis, que créanme que es una síntesis de la síntesis, se haya podido abarcar la mayoría del concepto de la enfermedad de Lyme, del concepto de coinfecciones, pero lo más importante es de que estén al pendiente de los síntomas en ustedes, en los pacientes y sobre todo acudir con personal que sabe manejar esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.